Hola, hola, mi nombre es John Alif Sikander Otarola Máximo. Soy de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, de la carrera Ingeniería Ambiental. Bueno, hoy les voy a conocer acerca de un tema importante, ya sea sobre análisis del artículo científico, que lleva por título Conectividad hidrológica de los valles aluviales andinos, ya sea un estudio de caso de interacción de aguas subterráneas y agua superficial en el país de Ecuador, y como tenemos acá como autor a Pablo Guzmán. Bueno, acá les voy a conocer acerca del contenido del artículo científico. En primer lugar, tenemos la frase. En segundo lugar, tenemos la pregunta ¿dónde? Y en tercer lugar, tenemos la pregunta ¿qué? Y en el cuarto lugar, tenemos la pregunta ¿el por qué? Y en la séptima pregunta, tenemos ¿para qué? ¿Quiénes? En la octava pregunta, tenemos ¿cuántos? ¿Cómo? Y tenemos también los hallazgos y por último tenemos las referencias bibliográficas. Bueno, antes de empezar el tema acerca del artículo, les voy a dar a conocer acerca de esta linda frase que es importante para la sociedad. Cuando la tierra está enferma y contaminada, la salud humana es imposible. Para sanarnos a nosotros mismos, debemos sanar a nuestro planeta. Y para sanar a nuestro planeta, debemos sanarnos a nosotros mismos. Esto quiere decir que debemos cuidar a nuestro planeta, ya sea por la contaminación y deforestación de los árboles, y que debemos tener una conciencia para un desarrollo sostenible. Bueno, antes de pasar a las preguntas, les voy a dar a conocer acerca de unas sugerencias, ya sea para analizar un artículo de la investigación aplicada. Para analizar un artículo te basas en las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿dónde? ¿Dónde es? Acá tenemos un ejemplo. ¿Dónde está ubicado el área de estudio? Que acá tenemos en el área. Pasando con la siguiente pregunta. ¿Qué? La pregunta ¿qué? Se refiere a un problema en el cual nos basamos para llevar a cabo a nuestro estudio. Y la pregunta ¿qué? Lo vamos a encontrar en la introducción.
ya sea un problema detectado que viene ya sea en las primeras partes de la introducción, que más que nada se da a las características de aguas de superficies, como por ejemplo están los arroyos, los lagos, los embalses, las humedades y por último tenemos los estuarios que interactúan con el agua subterránea. La pregunta ¿por qué? Se refiere a las causas del problema con el fenómeno que hemos planteado, de lo cual está ubicado en la introducción. ¿Por qué? Este proceso se conoce como la interacción de agua subterránea, que se representa como la letra GW, y también con la interacción de agua superficial, que se representa con la letra SW. La interacción subterránea y superficial es un grupo importante de procesos hidrológicos que están divididos en escalas. En primer lugar, tenemos las escalas espaciales. En segundo lugar, tenemos la escala local. En tercer lugar, tenemos la escala del alcance del río. Y por último, tenemos la escala de captación. Pasando a la pregunta ¿para qué? Se refiere al propósito, ya sea a la meta o objetivo del estudio, de lo cual está realizado o está ubicado en el último o al final de la introducción. Como nos habla de objetivos, entonces ¿para qué? Se da tal vez los objetivos de estos estudios son más que nada investigar la interacción, ya sea la interacción subterránea y superficial en la llanura aluvial de Tarqui, ya sea mediante extensas mediciones de cargo y así aplicando herramientas de modelado, como por ejemplo, tenemos la temperatura, como el trazador de aguas subterráneas, y por último tenemos como el modelado de flujo de aguas subterráneas. Así entonces pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta ¿quiénes? La pregunta ¿quiénes? O se refiere o de lo cual podemos encontrar en la metodología, de lo cual lo vamos a contestar. ¿Quiénes? Se dividen más que nada en dos partes importantes, que es la cordillera occidental y la formación de Tarqui, o sea, del río Tarqui. La formación del río Tarqui está dividido en tres partes importantes. En primer lugar, tenemos las fluviales plioclísteros y los flujos piroclásticos. Y por último tenemos los volcaniclásticos, lacustres. Y en la cordillera occidental
están divididos en tres partes importantes, de lo cual tenemos en primer lugar los volcánicos sedimentarios, también tenemos los intermedios de Cretácico y también el terciario temprano. Pasamos con la siguiente diapositiva o pregunta. La pregunta, ¿cuántos? La pregunta, ¿cuántos? También encontramos en la metodología, de lo cual quiere decir cuántos consta o de varias capas o se divide en dos fuentes diferentes, ya sea en sedimentos a las llanuras aluviales, que están divididos en dos partes importantes. En primer lugar, tenemos la erosión de las laderas, como también la deposición de sedimentos en las extravasaciones, ¿no? Y en segundo lugar, más que nada, se origina en las crecidas de los ríos. Pasando a la siguiente pregunta, la pregunta, ¿cómo? La pregunta, ¿cómo? Se refiere a qué procedimientos o instrumentos recurridos para recopilar nuestra información, ya sea a instrumentos como por ejemplo encuestas, test, pruebas, y también debemos ubicar los nombres de los autores. Se instalaron 7 piezómetros, ya sea con transductores de presión, o sea, son instrumentos de medición de presión. Uno es llamado como Schlumberger DI 501 y Liebherr, y por último tenemos el DI 500 bar, de lo cual estos instrumentos de medición de presión sirven para medir los niveles del agua subterránea y la temperatura del agua, y de lo cual los piezómetros están construidos con tubos de PVC, de lo cual están divididos en dos partes importantes. Una es sección ciega y otra es perforada, que lo dice el autor Ripsena. Los hallazgos. Los hallazgos encontramos en la discusión y conclusión. Por ejemplo, encontramos los resultados, ¿no? Quiere decir, los resultados de un modelo de flujo de agua subterránea del acuífero, ya sea aluvial, y los flujos de intercambio acuífero vertical, que es también el río, más que nada están calculados a partir de perfiles de temperatura, ya sea medidos en el río Cumbe o también que pertenece al río Tarqui, de lo cual estos muestran un intercambio activo, ya sea de agua entre el río y el acuífero con variación temporal y espacial.
Seguimos. Bueno, aquí les voy a conocer sobre las referencias bibliográficas. Bueno, para las referencias bibliográficas sobre el artículo científico, aquí les voy a conocer sobre la información acerca de las referencias que si que quieren informarse, acá les dejo estos artículos que son las referencias bibliográficas. Siguiendo con los anexos. En los anexos, como bien vemos, ahí tenemos una cuenca delimitada. O sea, esa cuenca es del río Cumbe. O sea, es el área de investigación donde se dio acerca de este artículo, ¿no? Ya sea, la cuenca del río Cumbe está ubicado en el centro-sur de Ecuador y la cuenca es parte de la cuenca del río Tarqui. Y en la segunda imagen tenemos el modelo conceptual de la cuenca del río Cumbe, de lo cual el modelo conceptual muestra resultados en una sesión ya sea transversal que se extiende desde las laderas occidentales hasta las orientales y el signo negativo que vemos ahí indica que el flujo al acuífero ya sea al río. Esto sería todo por hoy y agradecer. Muchas gracias. Les